Amada iglesia, muy buenas noches. Por acá su servidor Marcos Arenas. Hoy les continuaré acompañándolos en el estudio bíblico, ¿ok? Del capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Como les he dicho en otras ocasiones, es importante de que me acompañen en lectura, busquen sus Biblias, ¿ok? Cualquier versión que tengan. eh, y vayamos leyendo a la par, ¿ok? Para ir ejercitando ese hábito, ¿ok? De poder conocer la palabra de Dios, entender cómo se interpreta, cómo se lee, ¿ok? Ir conociendo pasaje por pasaje, ¿ok? Para una mayor comprensión, yo les invito a que busquen sus textos y vayan marcando, vayan resaltando allí las inquietudes, las cosas que les llamen la atención, que necesiten después preguntar, ¿ok? Vayan tomando nota. Y bueno, ya después que tengan un momento que podamos reunirnos físicamente, podamos discutir algunos de estos temas que vamos hoy a ver en este capítulo. Pero antes de todo, vamos a pedirle asistencia al Espíritu Santo, ¿ok? Para que nos acompañe en este estudio bíblico. Papá, te damos gracias, Señor, por esta hora, por esta noche, Señor, por este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de ella, papá, de que nos des esa enseñanza, Señor, esos conocimientos que tú has puesto gratuitamente para tu iglesia, para cualquier persona que te busque, papá. Tú te reveles en ella. Yo te pido de que este estudio bíblico, Señor, sea de edificación para cada una de las personas que logren ver este video, papá. Te lo pido en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mi gente, voy a darles en este momento acá una breve introducción, ¿ok? De qué vamos a encontrarnos en este capítulo del Evangelio de Lucas, ¿ok? Eh, como título le he puesto Enseñanzas de Jesús, ¿ok? Vamos a encontrarnos parábolas y de esa parábola vamos a tener lecciones, ¿ok? Jesús nos enseña importantes lecciones sobre la humildad, la generosidad y el discipulado, ¿ok? Humildad y generosidad, ¿verdad? Es algo que el cristiano o el creyente desempeña o pone en práctica, ¿verdad? En su vivir, en el día a día, en cada una de sus acciones, en cada una de las cosas que hacemos diariamente. El Señor siempre nos está invitando a que nos despojemos, ¿ok? De nuestros criterios, de nuestra humanidad, ¿ok? Que es egoísta, ¿ok? Y expresemos con humildad siempre y con generosidad la gracia de nuestro Señor que ha depositado en nosotros para con nuestro prójimo. ¿Ok? También este capítulo va a hablar del discipulado. Esta es una de las enseñanzas que nuestro pastor nos ha venido predicando los últimos domingos, que vamos a tocar ese tema también. ¿Ok? Y dice, sus parábolas nos muestran el camino hacia el reino de Dios o cómo nosotros, ¿verdad? Debemos actuar en el reino de Dios, ¿ok? Cuando nuestro Señor deposita la gracia de Él en nosotros, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros manifestamos el reino de Dios a donde nos encontremos, ¿ok? Entonces, estas enseñanzas que el Señor nos va a dar en este momento, en este capítulo, ¿verdad? Hacen que nosotros encontremos ese camino a mantenernos en el reino de Dios y manifestar el reino de Dios a través de situaciones cotidianas. ¿Okay? Jesús reveló verdades profundas sobre cómo debemos vivir. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar en este capítulo 14. ¿Ok? Eh, yo le voy a proyectar la palabra en este momento. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Voy a hacer en algunas ocasiones algunos stop para hablarles un poquito de las situaciones que se nos presentan o las escenas que se nos presentan en este capítulo y vamos a ir poco a poco avanzando en lectura.
¿ok? Titula Jesús en casa de un fariseo. Un día Jesús fue a comer a casa de un fariseo prominente. Era sábado. Así que estos estaban acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesia. Ok, voy a hacer un stop acá. Ok. Bueno, como hemos leído en este momento, nos damos cuenta de que el Señor es invitado por un fariseo. Esto es bien, para aquellos que no conocen, un fariseo es un maestro de la ley, es una persona que tiene un grupo de discípulos, ¿verdad? Y les enseña Torah, ¿ok? Les enseña la Biblia. Llamamos Torah en este entonces porque era lo que hasta ese momento se conocía la Biblia, ¿ok? La Torah, que eran los primeros libros, ¿ok? Los primeros 5 libros, ¿ok? Los fariseos era lo que hacían, ellos enseñaban, mostraban a través de una tradición oral en que se basaba la palabra de Dios o digamos la ley de Dios. Para ellos la Torah era la ley, ¿ok? Todo se regía por la Torah, ¿ok? Y dentro de la Torah estaba puesto, o está puesto todavía porque está vigente, ¿verdad? El tema del Shabbat. Acá se traduce como sábado, ¿ok? Para ese entonces, ¿verdad? El Shabbat, ¿verdad? Era un día consagrado, era un día que se consagra a nuestro Dios, ¿verdad? Un día de comunión, es un día de lectura, de enseñanza. Por eso es que los fariseos enseñaban en Shabbat, enseñaban en las sinagogas, ¿ok? Entonces era un día consagrado para el Señor, es un día donde ninguna persona podía hacer ninguna otra cosa, sino era consagrarse al Señor, ¿verdad? Y no podía hacer ningún trabajo, ninguna acción, ¿ok? Y eran tan estrictos que estos fariseos, ¿verdad? Enseñaban de que ni siquiera podías asistir a tu prójimo, cosa que era una interpretación que ellos tenían y cosa que nuestro Señor, ¿verdad? Viene a demostrar, ¿verdad? De que realmente se debe hacer en el día de reposo. Realmente, cómo nosotros debemos vivir la Torá, ¿ok? Cómo nosotros debemos vivir la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor les da una lección, ¿verdad? A ellos y esta lección siempre es basada en amor. Esta lección siempre es basada a demostrar humildad, eh, para con nuestro prójimo, ¿ok? Este es un día que nosotros consagramos al Señor, pero para mostrar, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor, ¿ok? La misericordia de nuestro Señor. Es un día donde nosotros debemos no limitarlo, ¿ok? Entonces, eh, dice la palabra, allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesia. Hidropesia es, para aquellos que no saben, es una condición, ¿verdad? Que hace que el ser humano retenga líquido. Es una condición que hace que el cuerpo se hinche, ¿ok? Una persona que sufría de eso, ¿ok? Y el Señor lo liberta, ¿ok? El Señor lo sana, ¿ok? En presencia de estas personas que estaban allí, de estos maestros de la ley, de estos expertos de la ley, como dice acá la palabra, ¿ok? Y dice, Jesús preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados, ¿ok? Porque era algo que comúnmente nadie les iba a preguntar, que era algo que comúnmente ninguno de ellos iba a hacer, por más que vieran a una persona en una situación, no, ellos consideraban que esa persona estaba a voluntad de Dios prácticamente, pero no saben que la voluntad de Dios es que nosotros mostremos misericordia. Ok, ellos se quedan callados porque no tienen nada que responder y no quieren aportar nada a esta pregunta. Entonces, el Señor tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. ¿Ok?
Yo no me quiero imaginar la cara de estos maestros de la ley cuando el Señor hace esta acción delante de ellos, ¿verdad? Cosa que para ellos era transgredir, era una acción que estaba postulando una manera diferente de ellos actuar en el día de reposo. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae a un pozo, no lo saca enseguida aunque sea sábado. ¿Ok? Les hace otra pregunta. ¿Ok? Una pregunta que los pone a prueba, porque imagínense, si alguien tiene un hijo que se está muriendo, no los va a asistir el día sábado. ¿Ok? O si tiene, bueno, en este caso dice que un buey, pero es un animal que es para trabajo, que lo va a necesitar después el Shabbat, que es una herramienta, pues prácticamente, no lo va a asistir para poder mantenerlo. Entonces, una pregunta que el Señor les hace a ellos que tiene un significado, que ellos en el fondo no logran captar. Más bien esto le forma a los maestros de la ley, a los fariseos, un recelo aún más por el Señor, porque esta invitación que el Señor recibe, ¿verdad? Tenía un trasfondo, tenía un significado para ellos, ¿ok? Que era probar al Señor en todo momento, ¿ok? Y más en este día que era, como les digo, un día de consagración. Y dice el versículo 6, y no pudieron contestarles nada. Al notar cómo los invitados escogían lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. ¿Ok? Además de esta escena que el Señor hace de sanar a esta persona, ¿verdad? El Señor ve como los fariseos, ¿verdad? Actuaban en egoísmo, actuaban con esa prepotencia, ¿verdad? Y siempre ellos querían ponerse por encima de los demás, por querer mostrar de que ellos representaban a Dios o tenían la interpretación correcta. ¿Ok? Y el Señor al ver esta acción de estos fariseos en egoísmo, ¿verdad? Les cuenta una parábola, ¿verdad? Para mostrarles una enseñanza. Quiero recalcar, ¿verdad? Que la Biblia se interpreta por sí sola, la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Si tú lees un versículo, pero te vas al contexto y luego desarrollas la lectura, vas a ver que casi siempre al final de una parábola o una ilustración, el Señor deja un mensaje final o un resumen que prácticamente es el mensaje, ¿ok? Es ¿cómo les digo? La idea principal de lo que el Señor quiere transmitir, ¿ok? Empiezo en este momento a leer el verso número 8, ¿ok? Dice, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Voy a leer un poquito atrás para mayor comprensión, porque esto es parte de lo que les acabo de decir este, hace unos minutos. Dice que cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, ¿ok? No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor en este momento? Bueno, de que si tú actúas en arrogancia, ¿ok? Si tú actúas de una manera egoísta, ¿verdad? Queriendo ponerte donde tú crees que vas, pero ese no es tu lugar, ¿verdad? Vas a tener la posibilidad de que seas quitado de ese puesto porque no te pertenece. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Verso número 9. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento.
¿ok? Lo que les acabo de decir. Si ellos se ponen, ¿verdad? En un lugar que no les pertenece, ¿verdad? Van a ser quitados de allí y van a ser avergonzados, ¿ok? Por arrogantes, por egoístas. Dice, más bien, cuando te inviten, aquí es donde el Señor va ahora a darle las enseñanzas de actuar en humildad, ¿ok? De, de mostrar misericordia. Dice, más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar, ¿ok? Mostrando humildad. Para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados, ¿ok? Y acá está el resumen o el mensaje, ¿verdad? Principal de esto que el Señor está queriendo mostrar, valga la redundancia, en esta ilustración. Dice, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, ¿ok? Como vimos en la otra, en la escena más arriba, dice que será quitado allí y será avergonzado, ¿ok? Entonces acá el Señor dice, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Acá el Señor está mostrando verdaderamente lo que es el reino de Dios. ¿Ok? Que es contrario a la lógica humana, al deseo carnal de la persona. ¿Ok? Porque es la naturaleza del ser humano siempre ser prepotente, ¿ok? Es la naturaleza del ser humano ser egoísta. Eh, lo podemos ver fácilmente y esto se me ocurre en este momento cuando tú vas manejando en la calle. Siempre que tú vas en tu canal, siempre hay alguien que se te quiere meter o que quiere pasar primero que tú o que te quiere cerrar el paso, ¿verdad? Y es allí cuando tú ves la actitud de las personas, es allí es cuando ves cómo la persona se comporta en el mundo con egoísmo. Entonces, esto es lo que el Señor está tratando de decirnos, que en el reino de Dios es todo lo contrario. En el reino de Dios nosotros debemos ser, nosotros debemos humillarnos, ¿verdad? Pero humillarnos no es simplemente dejar oponernos para que otro nos golpee, otro nos pisotee, ¿ok? Humillarnos es si, por ejemplo, en la ilustración que estoy haciendo de cuando uno va manejando en la calle, si tú ves que alguien tiene intenciones, ¿verdad?, de meterse, simplemente déjalo que pase, déjalo que avance, ¿verdad? Y tú simplemente, o sea, haces una acción, ¿verdad? Eres modesto, pues haces una acción como que te estás humillando, ¿verdad? Pero simplemente estás dejando que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque si tú actúas en oposición, ¿verdad? Vas a crear un mal mayor, ¿ok? O sea, como que mal con mal, o si, como dice el dicho por allí, que si le echas más leña al fuego, el fuego se incrementa. Entonces, el Señor, ¿verdad? Todo aquel que se humilla, dice que será enaltecido, ¿ok? Ese es, ese es el comportamiento, ¿verdad? Del discípulo representando el reino de Dios en la tierra, ¿ok? Y es el respaldo que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando ejercemos el reino de Dios. Esto es precisamente humillarse, es ejercer el reino de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos humillamos, si alguien nos quiere hacer un daño o algo y nosotros nos humillamos ante esa persona o nos daña y nosotros nos humillamos ante esa persona, ¿verdad? Nosotros seremos respaldados por nuestro Señor, porque el Señor sabe que nosotros estamos negándonos, nosotros estamos despojándonos de esta humanidad y estamos dejando, ¿verdad?, de que sea el Señor el que actúe, ¿ok? El Señor es quien nos respalda, es quien respalda a su iglesia cuando uno ejerce el reino de Dios, ¿ok? Es algo muy fuerte, es algo que no es fácil de oír, ¿ok? Pero si profundizamos en esto,
podemos darnos cuenta básicamente de que verdaderamente esto tiene un significado que, que tiene una repercusión eterna, ¿ok? Continúa en el verso 12, dice, también dijo Jesús al que había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. O sea, que por esa acción de esta persona que está invitando esta comida, ¿verdad? A todos sus más cercanos, a todos sus seres amados, ¿verdad? Y por ser esta acción, ¿verdad? De haberlos invitado y haber cedido o ofrecido esta cena, reciba una recompensa, ¿ok? O sea, en este caso sea como le digo, enaltecido, mira, hiciste, todos te reconozcan por haber hecho esa acción con ellos, entonces todos te reconozcan. Entonces el Señor les dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues, aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Ok? Es lo que le venía hablando anteriormente. Cuando nosotros ejercemos el reino de Dios en la tierra, esto tiene una repercusión eterna. ¿Ok? Esto es lo que llaman hacer riquezas en el reino. ¿Ok? De esto habla el Señor en otros pasajes de los evangelios. ¿Ok? Está haciendo una comparación de que prácticamente nosotros hagamos acciones bondadosas, acciones de humildad. ¿Ok? De que si nosotros nos humillamos, el Señor nos respalda. ¿Ok? Y nos recompensa. ¿Ok? Y acá habla de la resurrección de los justos. Tenemos que saber de que nosotros, el Señor en todo momento nos está diciendo de que nosotros en un momento vamos a ser resucitados, ¿ok? De que esto no es todo lo que estamos viviendo en esta vida, sino que todo lo que nosotros sembremos en el reino de Dios, ejerciendo el reino de Dios, ¿ok? Eso lo vamos a ver en nuestra otra vida, ¿ok? O en nuestro otro plano, cuando seamos glorificados en el Señor, cuando seamos respaldados, ¿ok? Da otra parábola, la parábola del gran banquete. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a sus siervos a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Él primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete.
¿ok? Esto es una parábola, esto es algo muy profundo acá, porque acá el Señor está hablando eh, de cierta manera del llamado, ¿ok? Que él hace. Digamos, vamos a ponerlo de cierta manera, el Evangelio, ¿verdad? Es este lugar donde, donde el Señor reúne a su iglesia, ¿ok? Y la está llamando, ¿ok? El Señor está ofreciendo un banquete. Hay un versículo de Apocalipsis, no recuerdo si está en el, wow, no recuerdo ahorita en dónde está, pero dice que el Señor está tocando la puerta y aquellos que abran la puerta, el Señor entrará y se sentará con ellos, ¿verdad? O sea, está haciendo referencia, siempre hace referencia a que va a ser un banquete, ¿ok? Y habla también de las bodas del Cordero, ¿ok? Donde Él reúne, ¿verdad? A su iglesia, ¿ok? Donde Él reúne a su pueblo, ¿ok? Entonces, lo que está queriendo decir esta parábola es que el Señor está haciendo este llamado, o que está ofreciendo el Evangelio, el gran banquete y está ofreciéndolo a todos, ¿ok? Y todos, o en su mayoría, ¿verdad? Siempre están poniendo excusas. Oye, mira, yo no puedo en este momento, yo tengo que hacer esto, estoy muy ocupado. O sea, prácticamente cuando, y eso me pasaba a mí también, como experiencia propia lo digo, cuando a mí me hacían la invitación, me querían hablar de la palabra de Dios, me querían predicar el evangelio, yo siempre andaba huyendo, siempre andaba poniendo una excusa, ¿ok? Y, y bueno, prácticamente esto es lo que sucede, ¿ok? De que el Señor está haciendo este llamado y todo el mundo está rechazando, está rechazando, está rechazando, ¿ok? Y cuando aquí habla, déjame buscar acá la parte donde dice, ok, cuando habla del siervo, para mí el siervo en esta ilustración, el siervo viene siendo el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué lo llamo así? Porque, bueno, el Espíritu Santo es quien anda, ¿verdad? Derramando en él, ¿verdad? La revelación de Dios. Cuando el Señor te elige y te toca, ¿verdad? Te llama, ¿verdad? Y vierte en ti ese, ese conocimiento de quién es Él, ¿verdad? Automáticamente tú asistes al llamado, pero no a cualquiera, ¿ok? No a cualquiera. El Espíritu Santo va a buscar al enfermo. El Espíritu Santo va a buscar al débil, al que necesita, al que Él llamó, al que Él predestinó. Por eso es que en esta parte dice, el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó, ¿ok? Es lo que yo le estoy hablando, de que ya el siervo había hecho la acción, ¿verdad? De haber llamado a los invitados, ¿verdad? Entonces se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Entonces el siervo le dijo, Señor, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por todos los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Por eso es que yo les digo que para mí este es el Espíritu Santo tocando a aquellos que el Señor llama. Pero como les digo, no a todos, sino a todos los que tienen en condiciones, ¿verdad? O al que menos uno piensa, ¿verdad? Porque no lo ve muy santo o no lo ve muy consagrado, entonces el Espíritu Santo toca a esa persona, ¿verdad? Que a esa persona que está enferma, que está cautiva y la liberta. Y entonces después les dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Bueno, todas aquellas personas que han rechazado el Evangelio no podrán disfrutar del banquete que es estar en la presencia de nuestro Señor y ser uno con Él. ¿Ok? Eso, en resumidas cuentas, es lo que quiere dar a entender el Señor en este pasaje. ¿Ok? Luego venimos, em, vamos a entrar acá en esta enseñanza, ¿verdad? En esta escena, ¿verdad?
del discipulado, que es lo que les he estado comentando, que el pastor nos ha estado predicando anteriormente en los últimos domingos, ¿ok? De que, bueno, de cuáles son las consecuencias, ¿verdad? De seguir a nuestro Señor, de por qué el creyente debe finalmente convertirse en un discípulo, ¿verdad? Y no ser simplemente un simpatizante, una persona sin fruto, una persona que está simplemente fría, que viene a los cultos, participa en todo, pero no se capacita, no se convierte en un verdadero ministro, ¿ok? Para un discípulo es aquel que se instruye para poder ministrar la palabra de Dios, ¿ok? Y todos estamos llamados a ser discípulos, ¿ok? Pero para esto no es simplemente querer hacerlo. El Señor nos pone eh, nos da, ¿cómo les digo? Bueno, acá, como les había dicho, las consecuencias. El Señor dice, bueno, mire, si ustedes quieren hacer esto, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que tienen que hacer ustedes para poder ser verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Entonces, voy a leer acá el verso 25. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a hacer un stop acá porque quiero que entiendan de que esto que el Señor está diciendo acá, ¿verdad? No lo podemos tomar 100% literal, ¿ok? Tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está diciendo acá. El Señor lo que nos está diciendo acá es que lo pongamos a Él primeramente, ¿ok? Primeramente por encima de todo a lo que nosotros estamos apegados. Inicialmente por, ¿sabes? Nuestro círculo, ¿ok? Donde nosotros nos desarrollamos. Por eso es que el Señor dice, les doy este nuevo mandamiento. Amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. El pastor ha explicado esto en otras ocasiones. A nuestro prójimo, a nuestro próxima, nuestro más cercano, viene siendo nuestro vínculo, ¿ok? Eh, nuestro, eh, nuestro vínculo íntimo es nuestra familia, ¿ok? Es nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. No está queriendo decir acá que nosotros no debemos amar a nuestros hermanos, que no debemos amar a nuestros padres, que no debemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Eso no es lo que está queriendo decir el Señor. El Señor lo que está diciendo es que amen por encima de todo a Dios, ¿ok? Y luego amen a su prójimo como a ustedes mismos, ¿ok? De que si ponemos a Dios por encima de esto, ¿verdad? Por encima de nuestros apegos, ¿verdad? Nosotros seremos recompensados, ¿verdad? O tendremos ese privilegio de poder seguirlo, porque es un privilegio seguir a nuestro Señor. Entonces, verso 27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto es prácticamente en otras palabras, diciendo de que si no me ponen por encima a mí, ¿verdad? No pueden, no ponen a todo su círculo íntimo. Eh, primeramente a mí, por encima de todo eso, no pueden ser mi discípulo. ¿Ok? Cargar la cruz, ¿verdad? Es simplemente eso, o sea, despojarse, ¿verdad? De todo y poner a Dios por encima. Supongamos, verso 28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre.
¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Ok? Eh, Acá el Señor está poniendo otras ilustraciones, ¿ok? Nos está mostrando de otra manera. Nos está diciendo, bueno, seguirme a mí tiene estas consecuencias. Ustedes evalúen qué les conviene más, ¿ok? Este, ¿qué es lo que ustedes les conviene más? Poner primero a su familia y de segundo a mí, o ponerme a mí de primero y de segundo a su familia o a su círculo íntimo. Se me olvida esta palabra y siempre me trago acá, pero básicamente es lo que está queriendo decir el Señor. Está haciendo estas ilustraciones para mostrar esto. Verso 29. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recupera el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. Y entonces acá dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ok? O sea, lo que está queriendo decir el Señor acá con esta última frase, ¿ok? Es que, o sea, nosotros tenemos que interpretar lo que estamos oyendo. Como les dije, no podemos tomar la palabra literalmente en la parte que estamos escuchando, que para nosotros suena negativa, ¿ok? Sino tenemos que entender por qué el Señor nos está diciendo estas cosas, ¿ok? Nos está diciendo de que no seamos, o sea, de que si oímos estas cosas, de que no nos cerremos, sino que busquemos más allá la comprensión de esto, ¿ok? Entonces, acá podemos ver acá, yo puse eh, una pequeña gráfica, ¿ok? Para mostrar básicamente esto que acabamos de ver ahora, en este momento, con lo del tema del precio de ser discípulo, ¿ok? Como punto uno, ¿ok? La prioridad absoluta. Jesús debe ser amado por encima, ¿ok? Padres, madres, hijos, hermanos, ¿ok? De todo aquello que nosotros, o sea, que le tengamos un amor, o sea, todo lo que nosotros amemos profundamente, ¿verdad? Y ese amor no sea por nuestro Señor, ¿verdad? Es lo que el Señor nos pide que rompamos. Pongamos primero, o sea, hagamos este orden, lo pongamos primero a Él y en segundo el amor a nuestro círculo íntimo. ¿Ok? Como le dije, esto no quiere decir que nosotros no vamos a amar profundamente a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, esposas. No quiere decir esto, sino que quiere decir que si nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Podemos tener esa recompensa, ¿verdad? Y bajo este orden, nosotros tenemos esa fraternidad con nuestro círculo, ¿ok? Luego, como punto 2, dice cargar la cruz. El verdadero discípulo debe cargar su cruz y seguir a Jesús, ¿ok? Debe entender estas cosas, ¿verdad? El verdadero discípulo es el que logra entender estas cosas, ¿verdad? Y una vez que él pone en práctica estas cosas en su vida, es que puede tener ese acceso a ser discípulo,
este beneficio de ser discípulo y seguir a Jesús, ¿ok? Y como punto 3, ¿verdad? Renuncia, o sea, una renuncia total, ¿ok? Es necesario renunciar a todas nuestras posesiones, ¿ok? Negar todos nuestros apegos, ¿ok? Por eso es que el Señor también es muy celoso en el tema, bueno, con el tema de la idolatría, ¿no? Es una abominación para Él. El Señor muestra, ¿cómo le digo? Un gran recelo en este tema del tema de la idolatría, ¿ok? De que nosotros, si ponemos por encima algo de, de Él, ¿verdad? Ponemos por encima algo, no le damos su puesto a Él, lo ponemos por encima. Esto es abominación ante la presencia de Él, ¿ok? Esto es algo que el Señor no acepta, ¿ok? Eh, y es algo que debemos tener cuidado, porque la idolatría se puede manifestar en la vida de una persona de muchas maneras. No solamente tener este, digamos, una estampilla de un santo, o de tener digamos, un santo, una virgen o algo, y nosotros pongamos toda nuestra confianza en eso, porque también puede ser el dinero, porque también puede ser que nosotros, eh, bueno, a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a muchas cosas, todo, todas nuestras posesiones, todos nuestros apegos deben estar dedicados para Dios. A eso se refiere. Todo lo que nosotros le tenemos un amor, todo eso debe ser bajo ese orden, ¿ok? Debe ser dedicado, ¿me entiendes? Por eso es que Dios debe estar por encima de todo, de todas estas cosas. Entonces, poniendo a Dios por encima, es que nosotros podemos ser verdaderamente discípulos, ¿ok? Eh, entonces, bueno, acá puse también algunos puntos importantes, o sea, como prioridades, ¿no? Como el punto uno, lo más, lo más top, eh, la última frase en la cual termina este capítulo 14, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿ok? Como les dije, es invitando a las personas a que se abran, de que no se cierren al mensaje, sino de que se abran y busquen, ¿verdad?, el verdadero significado de esta enseñanza, de esta parábola, ¿ok? De que esto es algo que va a traer muchos beneficios, ¿ok? De que va a tener muchas repercusiones para la vida del creyente, ¿ok? Como punto 2, el servir a los más necesitados, invitar a nuestra mesa a quienes no pueden recompensarnos, ¿ok? Esa acción de humildad, ¿ok? Esa acción de nosotros siempre estar en servicio de los demás, es lo que nosotros, como les dije anteriormente, nos hace manifestar el reino. Tenemos el respaldo de Dios, obtenemos las bendiciones de Dios a través del servicio, ¿ok? Practicar la humildad es parte de lo mismo, ¿ok? Practicar la humildad, no buscar, como las parábolas el Señor lo dijo, no buscar los primeros lugares para ser reconocidos, o sea, ser humildes, humillarnos, ¿verdad? Eso es lo que se resume de nosotros ser humildes, es ser, humillarnos ante situaciones, ¿verdad? De que nosotros eh, podemos ejercer un daño mayor, ¿ok? Entonces, en toda ocasión, practicar la humildad. Sé que esto es algo, que yo lo estoy diciendo así, ¿cómo les digo? Ligeramente. Yo sé que esto es algo muy difícil, el ser humilde, pero es algo que nosotros tenemos que poner en práctica en todo momento, incluso cuando estemos airados, incluso cuando tengamos
esa sensación, tenemos que darnos cuenta de que eso que está obrando en nosotros no pertenece a Dios, ¿ok? Tenemos que romper eso y eso se rompe a través de la práctica de la humillación, del servicio, de la humildad, ¿ok? Como punto 4, ¿verdad? Comprometerse totalmente. Seguir a Jesús es, como les estaba diciendo, es la entrega total, es el negarse. Nosotros, al negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es la entrega total, la entrega de nuestra vida, la entrega de nuestros pensamientos, la entrega de nuestras posesiones, la entrega de todo, o sea, todo se lo consagramos al Señor, ¿ok? Y en base a eso, nosotros entonces somos respaldados por el Señor. El Señor se manifiesta en la vida de nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos capacita, el Señor nos usa, nos utiliza porque estamos siendo obedientes, ¿ok? Entonces, bueno, esto es prácticamente en resumen, ¿verdad? Lo que este capítulo 14 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Nos quiso, ok, aquí estoy, no, la enseñanza que nos quiso transmitir nuestro Señor a través de este capítulo 14, ¿ok? La semana que viene continuamos el capítulo 15. Como les dije anteriormente, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, anótenlo, eh, tráiganlo acá al discipulado que nosotros hacemos acá también, o los días jueves que vengamos, traigan sus inquietudes, cualquier pregunta que tengan. Con gusto yo los puedo guiar, el pastor también puede hacerlo. Bueno, tenemos varias personas aquí que son conocedores de la palabra que nos pueden asistir, ¿ok? Así que bueno, no se limiten, mi gente, continúen leyendo el capítulo 15, empiecen el capítulo 15, ¿ok? Para cuando hagamos la semana que viene este estudio, podamos sacarle más provecho a esto. Y bueno, como siempre, también están invitados a asistir a nuestro culto dominical, ¿ok? 11 de la mañana arrancamos, pero a las 10 de la mañana nos reunimos en un aula que tenemos acá para profundizar en la palabra. El pastor nos da el discipulado para prepararnos para el culto, ¿ok? A las 11 arrancamos el culto. Los días jueves también tenemos acá a las 7:30, nos reunimos a adorar y a interceder, ¿ok? A orar los unos por los otros, por las necesidades, por las enfermedades, ¿ok? Acá estamos los días jueves, yo los invito a que si tienen un momento, asistan acá, la pasamos genial, increíble y bueno, es algo que de verdad tienen que experimentarlo para, bueno, para que ustedes puedan conocer las cosas del Señor. Entonces, bueno, mi gente, pues nada, aquí seguimos haciendo la obra, ¿ok? Aquí seguimos creciendo en conocimiento, seguimos capacitándonos y bueno, la idea de esto es seguir adelante. Y pues nada, nos estaremos viendo próximamente en cualquier otro estudio. Y bueno, mi gente, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muy buenas noches. Shalom a todos.